Es un gusto estar con ustedes y gracias por invitarme. Mira, voy a hablar de, claro, COVID porque es el tema de ahora, pero menos porque en realidad este es un problema que es tratado por sanitaristas. Y no creo que se vaya tan rápido, dependerá de tener medicinas, dependerá también de una vacuna, estará con nosotros infelizmente al acecho. Hay un tema que es importante, que está íntimamente relacionado con este, que es la globalización, y el otro es la solidaridad que hemos redescubierto a causa de esta pandemia, ¿no? Estos son los tres grandes temas. No voy a tratar del COVID, como dije, porque todavía es una incógnita, pero sí voy a tratar de la globalización al contrario. Es decir, como mínimo la tasa de crecimiento de la globalización se frenará un poco y posiblemente se revierta. Y en el caso de solidaridad hemos tenido ya muchos y muy buenos ejemplos, por ejemplo, toda la gente que trabaja en el sector de la salud, que arriesgó sus vidas por ayudar al resto de la sociedad. Yo creo que China es todavía una incógnita y por eso creo que la globalización se frenará un poco, ¿no? Observen que China acaba de aprisionar a más de 1 millón de musulmanes del grupo étnico uigures, acaba de sofocar a Hong Kong, recientemente hundió un barco vietnamita, acaba de crear su segundo portaaviones que no es un instrumento de defensa, sino de ataque, y está a los empujones, literalmente a los empujones, pedradas y puñetazos en la India, en el norte de la India. Recientemente Trump mandó 2 portaaviones americanos al mar de China para no sé para qué, porque en realidad es muy poco lo que se puede hacer cuando se confrontan países que tienen armas nucleares, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los negocios, entender cuál es la situación, cuando se necesita calma, se necesita entender si hay respeto a la ley. Y en este caso China en este momento es una incógnita muy grande. Por eso yo creo que volveremos atrás en términos de globalización. Después de todo, ustedes recordarán que en el momento que quisimos no teníamos ni guantes, ni túnicas, ni respiradores, ventiladores, porque todo se estaba haciendo en China y no había cómo sacarlos de allá, ¿no? Lo que sí creo es que en el futuro habrá gobiernos más activos de lo que veníamos teniendo, porque nos dimos cuenta que en realidad necesitábamos articular nuestra capacidad de producción y de defensa y de pensamiento, y teníamos gobiernos que habían quedado muy debilitados. Por otra parte, hemos visto que ha habido un aumento importante del activismo político de grupos de presión, sea por raza, sea por orientación sexual, sea por nacionalidades, migrantes o no. Estos grupos continuarán a ser muy activos y nos afectarán las economías en el futuro. Hablaba que la globalización y este COVID se juntaron para mandar todo el mundo a trabajar a la casa. Bueno, en el futuro habrá dificultades de retener a la gente trabajando en su casa. Se habla con mucho romanticismo que, bueno, no tienen que desplazarse a las oficinas, que ahora las oficinas están vacías, habrá costos menores. Todo esto es cierto, pero es muy difícil mantener una empresa, una cultura organizacional cuando la gente no se conoce y después de 2 o 3 años ustedes saben que la gente se va de esa empresa, encuentra trabajo en otro lugar, llegan nuevos y cómo hacen para transmitir la cultura organizacional a través de Zoom. En fin, esto es algo que tendremos que llevar con más detalle. Creo también que porque China ya no es tan confiable cuanto parecía, porque Vietnam está a las turras con China, porque la India también no está bien, las empresas comenzarán a pensar más juiciosamente dónde producir sus suministros. Creo que habrá más producción local de lo que se consideraba que era posible hasta hace 6 meses. Creo también que algunas alternativas de organización que eran tan atractivas 6 meses atrás, ahora están en tela de juicio. Airbnb no consiguió lanzar sus acciones, dice que lo va a hacer dentro de poco, pero puede ser que haya un nuevo atraso. Uber también está en entredichos porque los choferes dicen que en realidad son empleados, no son empresarios autónomos.
En fin, se perderán algunas de las ventajas fiscales y probablemente eso será así en un entorno político donde habrá más activismo y los gobiernos serán más receptivos a ese tipo de presiones. Entonces yo creo que estamos caminando a una sociedad donde habrá más solidaridad. Esa es la razón por la cual yo les digo que hay sí un aspecto muy positivo. Esta pandemia con su cuarentena, con el miedo que ha generado, con las alternativas que hemos visto, nos ha llevado a confiar un poco más en los otros y a respetarlos más, a saber de quién dependemos, a quién le pagábamos muy mal y necesitábamos en realidad de ellos mucho más de lo que habríamos pensado, como la gente de sanidad. Entonces, este es el gran tema de mi charla. Esta es una crisis que nos ha golpeado muy fuerte a todos y que no la podemos desperdiciar. Lo que nos ha enseñado es que necesitamos de más colaboración y de más interdependencia y que para esto tendremos que cambiar la forma de administrar a la gente cuando está produciendo e incorporar valores de los clanes, porque así es como somos nosotros. Nosotros, digamos, todos los pueblos oriundos del Mediterráneo, de África, de Asia, es decir, 4/5 de la humanidad que veníamos siendo administrados como si fuésemos sajones, americanos o de las tribus germánicas del norte. Yo creo que esta es una gran oportunidad, ¿no? Y lo que hemos visto es que cuando se trata de combatir a la pandemia, hemos tenido mejores resultados entre aquellos que buscaron unir a las personas en lugar de dividirlas. Las sociedades que tenían líderes que polarizaban esas sociedades tuvieron peores resultados. Y esto es lo que vemos aquí. Países que tuvieron gran dificultad, inclusive para formar sus gobiernos, tuvieron los peores resultados en términos de sobrevida de los habitantes que fueron infectados. Estados Unidos, que es un país con una trayectoria tecnológica absolutamente pasmosa, está prácticamente entre los 10 peores lugares en términos de la eficacia de su gestión contra la pandemia. Lo que nos quedó fue que fuimos dirigidos por políticos, muchos políticos mujeres, hay que prestar atención ahí porque tienen otra forma de dirigir, y por científicos. Esencialmente estos son los grupos que han aparecido más en el media, ¿no? Sea escrita, televisiva, internet o lo que sea, pero los magnates, los grandes ejecutivos de grandes empresas, algunas de las cuales tienen un nivel de venta superior al PIB de muchos países, de esta gente prácticamente no supimos nada. Y lo que nos interesa es que todo este activismo y esta crítica social ha venido expresada en torno de la brutalidad policial en la hora de reprimir. Y si ustedes ven este gráfico donde yo busqué colocar cuál es la participación del término brutalidad policial en los libros publicados en inglés, ella venía decayendo hace más de 2 décadas. Tuvo un pequeño resurgimiento a fines del siglo pasado, pero en realidad la trayectoria era hacia abajo. Y fue más o menos por ahí que Johnson & Johnson lanzó unas tiritas, se dice en España, que tenían el color de la piel negra, pero la sacó del mercado. Y lo que vimos después es que cuando apareció el Black Lives Matter en 2013 como resultado de la prisión de Gringer, que vendía unos cigarros sin pagar impuestos y 11 veces dijo que no conseguía respirar pero murió, sin embargo no hubo el resultado contra la brutalidad policial que hubo en estos últimos 6 meses. Esto es lo que realmente ha cambiado mucho en absolutamente todos los países. Lo que hizo la pandemia es unirnos y tornarnos más sensibles a este tipo de situaciones. Y es claro que se cometieron excesos como este que estamos viendo ahí, estatuas de Colón y de otros líderes. Pero ¿por qué es que surgió esto? Bueno, porque entre la población negra americana el nivel de hospitalización era peor que entre los blancos y una vez hospitalizados morían más. Es decir, ¿por qué? Porque bueno,
no podían quedarse en sus casas sin trabajar, porque en sus casas vivían apretados, porque a veces no tenían agua, porque por mil razones esta gente sufría más que los otros. Y cuando vieron en la televisión y en la media de un modo general que un policía blanco asfixió a este negro George Floyd, quien durante más de 2 minutos pidió para salvarle la vida, es decir, esto fue un asesinato. Y naturalmente hubo una respuesta agria, muy activa, que se desparramó por todo el mundo justamente por causa de la globalización. Si no, no nos habríamos enterado. Y es claro que bajo esta presión y este absurdo, algunas de las empresas dijeron, yo tengo que hacer algo, yo tengo que contribuir, yo tengo una tirita. Entonces vean, Johnson & Johnson recolocó en el mercado esta tirita con colores de piel, la que había retirado más o menos en el 2010-2012. Es decir, lo que vimos fue un comportamiento que podríamos llamar oportunista, porque en realidad había tratado de colocar estas curitas, tiritas, en el 2005, después de que hubo aquel pico que yo les mencioné sobre brutalidad policial, pero viendo que no se hacía tanto dinero, no valía mucho la pena, era difícil de vender, entonces la retiró. Y lo que tenemos que considerar es que cuando se coloca, se prioriza, se le da más importancia a la lucratividad de una empresa que a servir a las personas por las cuales esa empresa fue creada, en realidad tenemos estas situaciones absurdas, donde tenemos los productos por ofrecer, pero nos dan trabajo, pero no nos dan el lucro esperado, porque tenemos que competir. Pero lo curioso es que un siglo después de que Henry Ford vendía coches negros porque no podía hacerlos de otros colores, estamos en la misma situación con vulgares tiritas. Es decir, fue realmente un absurdo cuando uno para pensar. Pero es bueno que hoy Johnson & Johnson haya recolocado las tiritas de varios colores. El alerta es ¿hasta cuándo? Porque ya las puso una vez y las retiró, porque no valía la pena. Pero esta vez la crítica ha sido tan fuerte que Johnson & Johnson acaba de retirar del mercado las cremas blanqueadoras de piel. Pero no fue solo Johnson & Johnson, L'Oreal también lo hizo y Unilever también lo hizo. Es decir, la crítica social llevó a que algunas de las mayores empresas del mundo tuvieran que reconsiderar sus estrategias de venta al consumidor. Esto es algo que no puede pasar desapercibido. Pero lo que sí también es importante es que estas tres grandes empresas mundiales consideraban que era legítimo lucrar con un bajo sentido de autoestima de quien nacía negro y por lo tanto prefería blanquear su piel. Esto es lo que tenemos que recordar. Y han habido otros que han contribuido mucho. El Crayola, por ejemplo, ahora tiene pinturas de varios colores para que los niños jueguen. Y inclusive esto ha salido del mercado de consumo. Y Princeton University acaba de retirar el nombre de Woodrow Wilson porque era segregacionista de su principal escuela de negocios internacionales. Dicho sea de paso, yo enseñé en esa escuela, voy a tener que actualizar el currículum. Lo que quiero decir es que el golpe que ha sufrido el sistema de producción y de ventas y de consumo en el mundo occidental ha sido muy grande. Nunca se había visto antes. Pero lo que también es interesante es que esto nos recuerda que tal vez lo que esté pasando es que el sistema de producción y de organización para producir americano haya perdido la razón de ser. ¿Cómo es que esto surgió? Bueno, la historia es larga, pero si quiero reducirla, yo diría que es una producción organizada por partes intercambiables, como la imprenta de Gutenberg. Entonces, al poder hacer piezas intercambiables, este paradigma pasó inclusive para las personas. Las personas ahora tenían que vestirse todas igual, estudiar de la misma forma, definir sus currículums. Y la existencia de un mercado nacional para especialidades llevó a que el trabajador americano pudiese desplazarse hacia otras ciudades con mucha frecuencia. Si alguien ha tenido alguna vez la oportunidad de preguntarle a un americano de dónde sos,
Te cansas de oír una lista de ciudades porque han pasado por varias, muchas, mucho más de la que tú quisieras saber. Porque tú hacías una pregunta de cortesía, pero te dieron un rosario de ciudades donde este americano ha vivido. ¿Por qué? Porque se mueven mucho, pero al moverse pierden los lazos de lealtad con el lugar donde vivieron. Y al irse, entonces cunde la soledad. Entonces los grandes artistas americanos como Hopper y White concentraron sus pinturas en retratar la soledad del americano. Bueno, esta soledad es la soledad de la gente que ha viajado mucho dentro del país y por lo tanto dejó a sus hijos atrás, dejó a sus madres y padres atrás, al final quedan abandonados. Y entonces hay un título escabroso del New York Times de 1992 que dice que los americanos estaban abandonando a sus abuelitas a los millares. Y esto está ilustrado en esta fotografía que les muestro aquí. Pero además hubo sociólogos que alertaron sobre esta soledad. Putnam, por ejemplo, nos avisó en el año 2000 que los americanos ahora estaban jugando al boliche solos, porque no tenían con quién, porque ya no había más ligas de bowling. Pero no solo eso, se afiliaban con menos frecuencias a los sindicatos, inclusive se afiliaban menos a las asociaciones de padres y maestros de las escuelas. Entonces lo que teníamos era como si fuese una fragmentación del tejido social americano. Y cuando en el 71 vimos esta película fabulosa de Alan Arkin, que nos retrataba una situación absurda en la cual los americanos eran tiroteados cuando salían a hacer sus compras de comestibles en el supermercado, tenían que andar agachados, tapiar las ventanas, era una comedia negra. Y nos divirtió en aquella época, pero lo que no nos dimos cuenta es cuán premonitoria sería de los tiroteos que se iban a tornar cada vez más frecuentes y más letales. Pero no es solo eso, la gente que se ha sentido que la han dejado atrás, optan por el suicidio, al punto que esto ha afectado el nivel de expectativa de vida en las estadísticas americanas. Es decir, hay mucha gente que siente que perdió y que no tiene más oportunidad, y que esto les dificulta sus relaciones maritales o encontrar siquiera sus novios o novias. Perdón. Y con esto están optando por el suicidio. Entonces, si nosotros paramos para pensar qué tipo de sociedad queremos producir, al orientar a nuestros alumnos y a los ejecutivos en qué forma de administrar, tenemos que llevar en consideración que este tipo de producción, de organización para la producción, es como si fuese una moneda con dos caras. Tiene por un lado un atractivo absolutamente fabuloso de desarrollo tecnológico, de aumento del nivel de ingresos, pero también una gran desigualdad que ha dejado mucha gente atrás y que ha provocado en parte la crisis que estamos viviendo hoy. Entonces, si quisiéramos reaprender a administrarnos mejor, tendríamos que reinventar una administración que esté en mejor sintonía con quien somos nosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes somos? Porque somos tan diferentes, pero si yo colocase la frecuencia de la palabra traición en la literatura en inglés y en español, vemos que hay un padrón de presencia de la palabra traición cada uno en su idioma, que es completamente diferente. Es casi anticíclico. Cuando los libros en inglés hablan de traición, a nosotros nos interesa mucho menos. Y cuando nos interesa a nosotros, que nunca es mucho, a ellos les interesa menos. Entonces tú te das cuenta que solo por analizar la frecuencia con la que aparece la palabra traición en la literatura de nuestros pueblos, vemos que hay una sensibilidad muy diferente y que se expresa también en la diferencia que tenemos nosotros en nuestra literatura en español con la frecuencia de las palabras fraude y traición. En realidad, traición no nos interesa tanto cuanto fraude, que es una forma de sacar ventaja indebida del otro. Es ahí que concentramos nuestro interés. Eso es lo que nos hace sentir mal. Eso es lo que no nos gusta. Y no nos gusta desde el Quijote. Y no nos gusta cuando volvió a aumentar esto con Benito Pérez Galdós. Entonces, de cierta forma, hay una diferencia grande en términos de valores y lo que podríamos considerar que es una relación legítima entre las personas. ¿Cuánto le tengo que pagar a esta persona por su trabajo? ¿La engañaré? ¿Demoraré su promoción? ¿Le pago menos de lo que en realidad está contribuyendo para el trabajo?
Y esta sensación de fraude es la que nos preocupa. Pero no es solo el fraude. Lo que nosotros sabemos es que las empresas grandes son más productivas porque son más eficientes y con esto quisiéramos tener empresas grandes. Pero resulta que si no conseguimos confiar en quien no conocemos, nos es difícil crecer tanto cuanto crecen nosotros. Y si yo fuese a colocar en un gráfico, como les voy a mostrar en un minuto, el grado de confianza que las diferentes sociedades expresan con el nivel de desarrollo de esos países, esta es la relación que veremos. Seleccionamos los países que nos interesan más. España y sus herederos culturales, inclusive Brasil en América Latina, y los países de las tribus germánicas. Entonces observen que si esta es la relación, podríamos tender a creer que hay una correlación clara entre el aumento de la confianza y el aumento de la productividad. Sin embargo, esa correlación se rompe a cierta altura. Más confianza no lleva a mayor desarrollo humano. Hay una franja por ahí más o menos donde hay algunos países del oeste de Europa en el cual diría, bueno, estamos casi convirtiéndonos en los países avanzados. Entonces la respuesta sería, bueno, lo que hay que enseñar es a la gente a que confíe en nosotros, pero eso es imposible, porque lo que consideramos nivel de confianza es un valor, y los valores cambian muy poco. Y esto es lo que necesitamos entender, que en realidad lo que tenemos que cambiar es la forma de administrar para aprovechar los bolsones de confianza que existen en nuestras sociedades. Y es a eso que voy ahora. Porque nosotros podemos copiar a los americanos y a las tribus germánicas del norte y contratar a las personas más productivas en el mercado. Claro, vamos a conseguir las más productivas que consigamos pagar, pero cuando las contratamos y las traemos a trabajar en la empresa, la gente no confía en ellos porque no los conoce. Entonces, eventualmente los conocerán, serán amigos, trabajarán juntos, pero demora mucho más de lo que demora en los países del norte. Por eso la administración germánica nos dice, contraten en el mercado porque conseguirán a las personas más eficientes que puedan pagar. Y es cierto, pero entre nosotros no serán tan eficientes cuando entren en las empresas. Entonces, como esto es algo que salta a la cara en nuestras sociedades, lo que yo fui a buscar es, bueno, los sajones confían más. Todos sabemos que confiamos en nuestras familias más que en la gente que no conoce. Todos. Somos todos iguales. Solo que entre nosotros, los mediterráneos y los herederos en el Nuevo Mundo, nosotros tendemos a confiar mucho más en nuestra familia de lo que confían los sajones. Entonces yo normalicé estos datos por las tribus germánicas y nosotros vemos que los españoles tienden a confiar en su familia más que en la gente que no conocen, hasta 4 veces más que las tribus germánicas. Los hindúes, 4 seguro. Los islamitas, países de proporción de población mayoritariamente musulmana, es casi 5 y entre los latinoamericanos es 7. Es decir, es imposible pensar que podríamos creer que es posible administrar a gentes tan diferentes de la misma forma. Y esto pasa porque si nosotros somos orientados al clan, tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte y de afecto y de control. Pero son justamente estos 3 factores que determinan nuestro comportamiento que son los más amenazados durante una crisis. Porque si somos amenazados de desempleo, perdemos el sentido de pertenencia, perdemos el afecto que nutre a nuestros valores y el encuentro con nuestros amigos, sea en el trabajo, después del trabajo. Y por otra parte, sentimos que perdimos el control, porque, en fin, el virus nos puede caer arriba, no sabemos nada qué es lo que nos va a pasar a nosotros mañana. Entonces tenemos una sensación de que el progreso para nosotros ya no es tan promisor cuando era antes de la pandemia. Y en lugar de enfocarnos en el progreso, ahora nos tendemos a focalizar más en la prevención, en no tomar riesgos. Y esto es así porque desde el punto de vista micro de la persona cuando toma decisiones, ella todos los días es confrontada entre un nivel de habilidades y un nivel de desafíos. Y tiende a sentirse cómoda en cierta combinación de habilidades con desafíos. Desafíos mayor de lo que son posibles por las habilidades que tienen le dan angustia.
Y por otra parte, aprender a hacer las cosas pero no aumentar los desafíos le da la sensación de tedio. Entonces los mejores administradores de personas, y este es el gran mensaje para todo el mundo que está aquí escuchando y estudiando, es que tenemos que administrar a la gente de forma tal que les iremos aumentando los desafíos a medida que les aumentamos las habilidades. Y las habilidades aumentan porque la gente aprende con el tiempo y se aburre siendo lo mismo. Ahora, lo que pasa es que cuando nos cae una pandemia encima, lo que sentimos es que los desafíos ahora son mayores de lo que podríamos realizar. Y por lo tanto, desistimos de enfrentar los mismos desafíos que teníamos antes. Y reducimos entonces la productividad, nos sentimos incómodos y ganamos todos menos y nos sentimos peor. Por eso es que tenemos que trabajar la noción de pertenencia, afecto y de control, de forma tal que consigamos disminuir el área de prevención y aumentar la del progreso. Esta es la forma como tenemos que recomponer nuestras relaciones. Porque si nosotros vamos a insistir en destruir los equipos de trabajo, obligándolos a competir entre ellos para promover solo aquellos a quienes producen más, ignorando que toda la gente que contribuyó para que esta gente sobresaliese, entonces vamos a continuar generando líderes tóxicos que son justamente los que no nos ayudaron a superar la pandemia porque dirigen organizaciones fraccionadas como eran fragmentados los países que yo les ilustro en este gráfico. Bélgica, España, Italia, Inglaterra, no consiguieron formar gobiernos. Con gran dificultad lo hicieron. Entonces, cuando los formaron, no podíamos esperar que fuesen los más eficientes en administrar los recursos contra la pandemia. Entonces, en cierta forma, tenemos que parar de administrar a la gente como si fuesen americanos. Tenemos que repensarlo. Tenemos que entender que la gente hoy en día está apreciando mucho más la solidaridad. Y tenemos que trabajar los sentimientos de pertenencia, afecto y de control. Y Julia, ahora estoy por pasarte esto para ti. Pero lo que nos interesa es que tal vez tendríamos que entender que estos países de las tribus germánicas han sido muy productivos, en parte porque administraron a su gente en armonía con sus valores. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros somos diferentes en la percepción de lo que es justo y lo que es injusto, en el nivel de confianza que tenemos con nosotros, y sin embargo los estamos administrando como si fuesen germánicos. Este es nuestro gran error. Bueno, esta es la esencia de mi mensaje. Muchas gracias.